con su pasaporte al día, y si en mi lista está el elector, firme y vote, porque esas fueron las instrucciones. Después te dicen que no lo puedes hacer, que tú no puedes hacer eso, que no pueden votar ahí. ¿Y en dónde van a votar? ¿Dónde votan? ¿Ah? ¿Dónde vota esa gente? Pues no, los mandaban a votar por otros. Yo voy a estar compartiendo porque es media hora que ella está, ¿verdad? Es media hora que ella está detallando, obviamente, sí, no podemos dejar de notar que es Team Pierluisi, pero sin embargo está haciendo unas denuncias que son sumamente serias. O sea, como el hecho de que apague la máquina a las 4. O sea, lo que ella está diciendo ahí hay un ramillete de ilegalidades. El problema en Puerto Rico, que yo vamos a estar lo más pendiente posible, es que ya la última vez que tuvimos un incidente donde tuvimos lo que se conoce como un whistleblower, se le radicaron cargos, y no es la primera vez. Ocurrió también, o sea, siempre que tenemos un whistleblower, siempre va a sufrir algún tipo de repercusión. Así es como siempre se ha manejado a nivel gubernamental, y especialmente si ese nivel de gobernanza central está el Partido Nuevo Progresista. Y eso es algo que yo no me lo estoy inventando, son hechos que están ahí. O sea, las alegaciones que está haciendo esta dama son bien serias. El hecho de que le manden a apagar la máquina a las 4 de la tarde sin transmitir. O sea, y le dicen después de que si no lo hace la van a meter presa. O sea, ahí nada más, o sea, yo soy bien claro, yo siempre, aquí usted lo que tiene es una persona que le gusta leer mucho y nada más allá de ahí. O sea, que no, tampoco me voy a dar la pericia de abogado, de decir cuántos cargos hay ahí, pero yo encuentro bajo ¿verdad? Bajo el mérito de lo que es sentido común. Ahí ella me acaba de nombrar en esa parte nada más, nombra 2 ilegalidades. Muy revelador también el hecho de que la misma persona que ustedes estuvieron escuchando hace unos minutos atrás, declarando que este iba a ser el procedimiento que se iba a llevar a cabo, que fue la persona que entre los dos quedaron de acuerdo de que a él era el que le tocaba decir el exacto procedimiento, y la pachotada de que se iba a dividir la primaria en 2 días y a una semana uno del otro, mientras son los mismos partidos los que son custodios de estas papeletas. Algo que está declarando es algo que venimos hablando también, de que Pedro Pierluisi, entiendo que, ¿verdad?, no entramos a qué parte, qué colegio específico, ¿verdad?, estaba la dama, pero entiendo que era, ¿verdad?, dentro de los que pudieron operar, en su mayoría eran dentro del área metropolitana, y como lo hemos dicho aquí, eso era un área donde Pedro Pierluisi como tal salía favorecido. Por eso se puede entender, darle una validez, ¿verdad?, a las expresiones que él hiciera después por la tarde, donde estaba pidiendo que se continuara con el proceso y se contabilizara para entonces tratar de salvar esos votos. El problema es que a nivel isla, que es donde se da el golpe, era un área donde él iba a perder. Volvemos de nuevo al primer audio que compartimos. Tenemos un Pierluisi que ya a las 9:43 de la mañana está utilizando un tono bajo. O sea, si hay una persona que durante todo el día demostró de que tenía un conocimiento de que había una movida ocurriendo, fue Pedro Pierluisi. Obviamente, ¿verdad?, estamos en un formato de audio, pero si usted va al momento donde se hace el anuncio de que se va a suspender la primaria y usted observa a Tomás Rivera Schatz, usted ve una persona compungida. O sea, tanto Pedro Pierluisi como Tomás Rivera Schatz sabían del golpe y estaban haciéndole buche al golpe. ¿Por qué yo digo esto? Porque, primero, expresiones del PNP, el PNP, Tomás Rivera Schatz, pues por lo menos en cuestiones verbales siempre tiene un buen dominio de la palabra, pero, o sea, se le notaba en la expresión, en la cara, de que eso fue, como yo siempre también he criticado, del famoso video de Cosculluela, diciendo que los negros de Puerto Rico no son de África. O sea, si usted se fija en ese video de Cosculluela, usted va a ver que él se empieza a tocar la cabeza y él se pone más rojo. O sea, él sabía que él iba a hacer ese comentario. En base a eso mismo, si usted pudo ver ese video, bueno, aunque buena suerte si lo ve, porque él lo quitó. Cuando usted puede ver ese tipo de video, en lo que usted empieza a observar, lo que empezamos a observar todas y todos,
es el hecho de que él sabe que él va a meter las patas. Y eso es lo que estamos viendo con Pedro Pierluisi y Tomás Rivera Schatz durante todo el día. Una persona que necesitamos mucho en estos momentos es el doctor Néstor Rosa, que es psicólogo forense, que es una persona que es experto, ¿verdad?, en analizar todo esto de las gesturas faciales. Y yo entiendo, ¿verdad?, aunque no lo tenemos en estos momentos, pero yo entiendo que si él hace un análisis de esos videos, vamos a tener unas conclusiones. Para quienes no lo sepan, el doctor Néstor Rosa en el programa Super Exclusivo fue la persona que estuvo mirando los videos cuando se le hacían entrevistas a Pablo Casellas, decía mano en la boca, esto no tiene control de lo que dice. Conozco al doctor, y hemos compartido en muchas ocasiones y en verdad pues hemos compartido también pues mucho pensamiento, y pues en esa parte pues yo siempre ese análisis en esa parte es en base a esa instrucción, esas conversaciones, ¿verdad?, donde nos hemos nutrido del doctor Néstor Rosa. Y usted puede ver bien claramente donde hay un patrón donde tanto Pedro Pierluisi como Tomás Rivera Schatz sabían que estaba pasando algo, sabían desde las 9:43 de la mañana en ambos bandos, porque Tomás Rivera Schatz está con Wanda Vázquez y son entre comillas, porque eso también he llamado mucho en la atención en este podcast. Vamos a tener un episodio más adelante porque también Tomás Rivera Schatz es un experto en levantar riñas que no son absolutamente ciertas, porque él es un experto en crear estas cortinas de humo, y ese es el problema que estamos viendo aquí. Tanto Pedro Pierluisi como Tomás Rivera Schatz sabían que estaba pasando algo desde la mañana del evento, y pues lamentablemente como están creadas las leyes en Puerto Rico no va a haber, ¿verdad? Muy probablemente no vamos a ver una acusación en contra de ninguna de estas personas. Sobre el presidente del Partido Popular, una persona que bueno, dentro de todo ha tenido sus momentos de alta, sus momentos de baja. Un momento que yo puedo reseñar de cuando Aníbal Acevedo Vilá era gobernador, que él era creo que no me acuerdo si él era el secretario de Gobernación. Él era una persona, me acuerdo de este pietaje, que le gritaba a alguien por el portón, y normalmente los políticos lo que hacen es que siguen para el salón que van y pichean. Y en esa ocasión José Aníbal de la Torre no lo hizo, escuchó a la persona y ya tomó su teléfono y pues como hicieron todo este aguaje de atender las cosas. Eso no fue lo que vimos el domingo 9 de agosto, vimos una persona mucho más prepotente. Después en otra conferencia de prensa él dice pues que me arresten. En el caso de los presidentes de los partidos, ante la situación, en realidad lo que estaba ocurriendo allí era una situación que estaba fuera del control de las manos de ellos. Pero lamentablemente no puedo decir eso en el caso de José Aníbal de la Torre, porque fue bastante diligente, porque un consejo, si usted va a hacer un tipo de pachotado, fechoría como en este nivel, errores tanto de Pedro Pierluisi y Tomás Rivera Schatz, tienen la ventaja de poder usar una máscara, úsala. Porque por eso es que los puedo leer a ustedes, porque no usaron máscaras, dejaron sus expresiones. El mismo Pedro Pierluisi en ese mismo audio de las 9:43 de la mañana, el mismo como que se queda se queda en Lelolandia. El mismo Tomás Rivera Schatz evita contacto visual constantemente. O sea, hay tantos elementos, ¿verdad? Hay tantos elementos en ese pietaje, en eso que ustedes acaban de escuchar, que es que ya se cae de la mata. Y lo triste en el caso de Puerto Rico es que no disponemos de un mecanismo de ley que yo te pueda decir, mira, este partido cometió un fraude completo, descalifica el partido completo. Porque lo justo en una situación como esta es descalificar al Partido Nuevo Progresista, que salgan los comisionados del Partido Nuevo Progresista, la renuncia del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, forzar a Wanda Vázquez a que en menos de 48 horas tiene que conseguir un nuevo comisionado, un nuevo presidente para la Comisión Estatal de Elecciones, tiene 48 horas para sacar una persona neutral, que los que queden de los partidos que queden, o sea, ya vendría siendo tanto el PIB, el Partido Popular, Movimiento Victoria Ciudadana, y yo entiendo que Eliezer Molina debería tener un voto en esa reunión, que ese es el comisionado que se escoja,
reanudar nuevamente el proceso de la primaria del Partido Popular, lamentablemente sí habría que hacerlo de cero, di apoyo que sea de cero, porque ahora mismo todos esos votos durante una semana en una bóveda, con los incidentes que acaban de pasar, lamentablemente, ¿verdad? Esta es la opinión editorial acá de nosotros, son votos que están comprometidos, son votos que están ahí comprometidos, que se pueden manipular. Tuvimos el caso de papeletas ya adjudicadas en diversos municipios, hasta en Guaynabo aparecieron. Tenemos que ser bien cautelosos, porque, o sea, en este proceso se nos va la vida. Y por eso yo entiendo que lo justo era que se descalifique el Partido Nuevo Progresista. Pero que eso es antidemocrático, anticonstitucional. Yo entiendo que lo que pasó el domingo fue tanto antidemocrático, antihumano y anticonstitucional. Porque nosotros podemos criticar al Partido Popular como se ha criticado al Partido Nuevo Progresista, pero uno puede criticar un caso que explota de corrupción, controversia, malos manejos. Es parte del teje-meneje de la política. Pero cuando tú tratas de frenar el mecanismo, y no es alabanciarlo, porque es un mecanismo que también con sus años se ha podido construir una maquinaria para solidificarlo y de esa manera tener un control, unos ciertos sectores sobre los resultados, y eso es lo que ha quedado evidenciado aquí. O sea, estas personas no tienen el más mínimo deseo de soltar el control. Van a utilizar todos los medios y recursos posibles para sostener el mismo. Es una situación donde yo me atrevería a decir que la isla en estos momentos está políticamente secuestrada y esto no es exagerarlo, pero estamos entrando en una dictadura. En eso es en lo que estamos entrando en estos momentos. Estamos presenciando cómo colapsa lo que pudiese haber quedado de fibra de la democracia y entramos a una dictadura de oligarquía. Yo entiendo, y toda persona hispanohablante que usted le pueda hacer llegar a este podcast es algo que es bien urgente, que es bien importante, uno de los más largos, entiendo que el más largo que he hecho, porque ahora mismo Puerto Rico sirve como ejemplo de cuánto y cómo puede perder el control el capitalismo. Esto es un descontrol del capitalismo que se está viviendo no solo en las urnas. Aquí nosotros no tenemos suplidos. Hasta septiembre no tenemos cisterna de agua en la parte más activa de la temporada de huracanes. No tenemos unidades de aire acondicionado, muchas hasta septiembre, y se aplazan los pedidos. Literalmente no hay muchos productos, o sea, no hay productos. Escasean en todos lados, plantas, productos de primera necesidad, de importancia, que tienden a ser un poquito más costosos, no existen literalmente. Adicional a eso, o sea, mientras el pueblo mismo, o sea, está en este descontrol. ¿Por qué? Porque dentro de la pandemia y dentro de ciertas oportunidades que se han dado, se ha dado un descontrol en el consumo. Muchas personas no están ni tan siquiera atendiendo la atrocidad que acabó de pasar el domingo 9 de agosto, porque están muy ocupados en el consumo. Y eso es bien triste, porque entonces tienes un pueblo al cual se le ha lavado la mente, que está secuestrado de derechos democráticos, constitucionales, de poder designar a sus propios mandatarios, y estamos oficialmente en una dictadura. No solamente estamos en una dictadura en todos los sentidos, o sea, se están limitando los recursos. Las condiciones laborales en Puerto Rico son bastante cercanas a renglones de esclavitud, y es porque no se ha podido controlar, porque Puerto Rico vive bajo esta creencia que ya inclusive en Estados Unidos se ha modificado, y con eso seguimos teniendo problemas, que era esta vieja teoría entre los 80 y los 90 que data, entiendo yo, que es más desde los 60, que es esta teoría de que el cliente bajo cualquier circunstancia tiene la razón, y ahora mismo eso se ha descontrolado y ha degenerado en el caso de Puerto Rico a nivel de que teleoperadores reciben insultos, amenazas a su propia vida, se les trata despectivamente, se les habla con lenguaje grosero a teleoperadores que trabajan en
servicio al cliente. Al nivel del comercio al detalle, el cliente ha cogido un auge donde se siente que es dueño y señor de todo, y constantemente estamos viendo episodios que quizás no todos son tan documentados como pasa en Estados Unidos, pero en Puerto Rico tenemos muchos consumidores faltándole respeto a muchos empleados en las tiendas. Entonces, cuando tú increpas sobre eso, te dicen, pero es que hay muchos empleados que no tienen ganas de trabajar. Pero, mano, estás ganando $7.25, $8 la hora. Ves que no te da para pagar la casa, ves que no te da para pagar el carro, ves que tienes que escoger las cosas. Y el consumidor